¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor esta noche, dándoles, por supuesto, un saludo a los hermanos que nos están viendo por vía online. Que el Señor les bendiga de una manera grande y maravillosa. También quiero recordarles que nos pueden enviar su petición de oración para que al final podamos orar al Dios de los cielos y presentar toda necesidad delante del Señor. También un recordatorio más, hermano, la escuela de obreros está en camino ya. Para el 16 de enero queremos arrancar nuestra escuela de obreros, y qué bendición sería poderlo tener estudiando la palabra con nosotros a través del internet, pero con el propósito de capacitarnos para que cuando sea el tiempo tengamos elementos que enviar a la obra del Dios de los cielos. Bien, vamos a la palabra. Acompáñeme, por favor. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. El tema de hoy le hemos titulado la prueba de fe. Y tomé este pasaje o este tema porque quiero ampliar un poco uno de los puntos que traté el día domingo acerca de cómo Dios permite que a través de las pruebas nuestra fe se desarrolle, nuestra fe y nuestra esperanza se desarrollen en nuestra vida. El apóstol Santiago da un indicio de este desarrollo y nos dice que los hermanos, los creyentes, deberíamos de sentirnos gozosos. Fíjese usted cómo comienza. Deberíamos de sentirnos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese que este pasaje me llama mucho la atención porque nos da el inicio de lo que el Señor hace en medio de las pruebas. Y es que empieza a desarrollar nuestra vida. Pero entonces yo encontré varios elementos que Dios permite que se desarrollen en nuestra vida cuando somos probados. Pero note, por favor, que lo que se prueba es la fe. Note que el versículo dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe. Eso quiere decir, en primer lugar, que todo creyente que tiene fe será probado o es probado. No hay manera de obviar, no hay manera de quitar esa prueba, no hay manera de eludirla. La fe del creyente siempre es probada. Aleluya. Note, por favor. Ahora, recordemos un poco qué es la fe. La fe es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Note que es una gracia dada por Dios. La Biblia dice que la fe la da el Señor. Y esa fe es la capacidad que Dios nos da para confiar en Dios y para creer en sus promesas. Entonces, el que tiene esta fe va a tener que ser probado.
de una o de otra manera, pero va a tener que ser probado. Entonces, no podemos eludir esa verdad. Muchas personas en el camino del evangelio se frustran porque muchos esperaban que en el evangelio se extinguieran las pruebas, se extinguieran las aflicciones, las dificultades. Y entonces se enfrentan, hermano, en el camino del evangelio se enfrentan a diversas pruebas y muchas personas se frustran. Se frustran porque no eran lo que esperaban, no eran lo que querían. Dice, pero yo pensé que en el evangelio se me iban a acabar las pruebas, pero no es así. Yo pensé que ahora que conocí a Dios ya no iba a tener problemas, pero no es así. Yo pensé que todo el caminar del cristianismo iba a ser color de rosas, pero no es así. El Señor nunca dijo que ya no íbamos a tener problemas. Lo que el Señor dijo es que en medio de las pruebas y en medio de las necesidades, Dios iba a estar con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces veamos un primer elemento, la fe. Si usted y yo tenemos fe, debemos estar claros y seguros que vamos a ser probados. Vamos a tener que ser probados en nuestra vida. Pero quiero usar la palabra que el apóstol Santiago utiliza aquí. En Santiago capítulo 1, en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba, oiga esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra prueba viene de la palabra griega peirasmos. Oiga esto, la palabra griega peirasmos, que significa varias cosas. Por eso el apóstol Santiago está usando la palabra diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la palabra prueba puede significar varias cosas. Y entre esas encontré, fíjese hermano, que la palabra prueba significa probar si algo funciona o no funciona. Eso significa uno de los significados de la palabra prueba es probar si algo funciona o no funciona. En otras palabras, mire hermano, cuando usted y yo estamos siendo probados, están viendo si tu fe funciona o tu fe no funciona. Aleluya. No están probando a Dios, están probando tu fe y mi fe. No están probando la fe de Dios, están probando la nuestra. A ver si funciona nuestra fe. Y eso quiere decir prueba, peirasmos, probar si algo funciona o no funciona. A veces la fe del cristiano no funciona. No porque Dios no le haya dado fe, sino porque a él no le funciona porque no tiene fe en realidad. Pero mire qué más. Fíjese que la palabra peirasmos quiere decir también prueba de la fidelidad o del amor de alguien. Ese es otro significado de la palabra prueba. Prueba de la fidelidad o del amor de alguien. Entonces cuando nos están probando, están probando nuestra fidelidad, están probando nuestro amor. Por ejemplo, aquel joven rico que le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Al final de toda la plática con Jesús y el rico, el Señor le dijo, bueno, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero el amor hacia Dios no era tan grande como el amor hacia el dinero que tenía. Entonces su amor fue probado y perdió.
Su amor fue probado y no salió aprobado, sino reprobado, porque amó más el dinero. Entonces note por favor, mire, llevo dos significados ahorita. O prueban tu fe si funciona o no, o prueban tu amor o tu fidelidad al Señor. Otro significado. La palabra prueba también significa probar porque te invitan a pecar. Aleluya. Entonces la fe es probada para ver si aceptas la tentación o la invitación del enemigo a pecar o no. Ahí está siendo probado también. Ahí no está siendo probado tu amor, está siendo probado tu firmeza en decir no al pecado y decirle no. Yo me voy a mantener firme para el Señor. Como lo hizo José cuando lo probaron tentándolo con la esposa de Potifar, que lo tentó para ver si caía. Pero José salió corriendo mejor, salió huyendo porque no quería fallarle al Señor. Le ofrecieron el pecado, pero él decidió seguirle siendo fiel al Señor. Esa es otra forma de ser probado. Y una forma más, la palabra peirasmos también quiere decir recibir una aflicción donde prueban el carácter que tenemos. Recibir o afrontar una aflicción y prueban el carácter que tenemos. Fíjense. Entonces solo ahí encontramos 4 diversos tipos de prueba. Por eso el apóstol Santiago dice: amados o hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque no hay solo un tipo de prueba. La palabra peirasmos tiene muchos significados. Entonces note que la prueba que usted tiene quizás no es mi prueba, no es la prueba del vecino, no es la prueba del hermano. Son diferentes pruebas, pero todas son pruebas que al final están probando nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Vaya. Entonces note por favor, veamos un poquito más. Volvamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Es el versículo que estamos leyendo. Pero note por favor esta verdad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí quiero detenerme un poco, porque el resultado de una prueba bien recibida, bien manejada, oiga esto, el resultado de una prueba bien manejada por un creyente produce paciencia en la vida del creyente. Produce paciencia. Ahora, por supuesto, una prueba mal manejada de un cristiano no va a producir paciencia. Lo que va a producir es impaciencia. Va a producir falta de fe. Va a producir hundimiento espiritual en su vida. Va a producir desesperación. Va a producir murmuración. Va a producir molestia, frustración. ¿Por qué? Porque no se manejó bien la prueba. Pero la prueba bien manejada produce paciencia, y la palabra paciencia ahí no se refiere
a controlar la ira. Fíjese bien, sino que esta palabra paciencia significa la espera paciente del auxilio y del premio de Dios a los atribulados. Esa es la paciencia de la que está hablando el apóstol Santiago. No paciencia de que lo sacan de quicio, no, sino paciencia en saber esperar el auxilio de Dios. Eso es lo que produce la buena fe. Eso es lo que produce la prueba de la fe en el creyente. Fíjese que en lugar de producir desesperación, lo que produce es paciencia en esperar el auxilio divino, el auxilio del Señor. ¿Se recuerda lo que dice David en el Salmo 40? Pacientemente esperé en Jehová y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, dice la Biblia. Pero dice pacientemente esperé. Entonces la paciencia es un fruto, es una virtud que resulta cuando nuestra fe, hermano, está firme en el Señor. Entonces va a tener la capacidad de poder esperar a pesar de todo lo que está pasando en nuestra vida en este tiempo. Yo no sé cuántas cosas habremos pasado, pero cada uno en su diferente medio, en su casa, en su ambiente, en su trabajo, en su familia, hemos pasado diferentes cosas, bastantes cosas. Pero el que la prueba de su fe la logra atravesar bien, va a tener la paciencia suficiente para saber esperar en el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bien, vayamos a un pasaje de la Escritura, por favor. Vayamos a un pasaje, un versículo aquí en la Escritura de Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, por favor. Hay un versículo ahí que podemos utilizar en este punto de la paciencia que nos puede servir. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, también es la misma palabra, ninguna tentación que no sea humana. Oiga, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué, hermano? Soportar. Vaya, mire, aquí hay algo importante. El creyente debe de tener claro que cuando es probado, nunca es probado más pesado de lo que puede soportar. Más grande, tu prueba nunca es más grande de lo que tú puedes aguantar. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tú aguantas, hermano. Dios sabe calcular lo que usted puede aguantar de una prueba. No, el Señor no se equivoca. Muchos de nosotros somos un poquito a veces complicados, porque a veces yo conocí a alguien que le gustaba bromear, fíjese, le gustaba bromear, pero a veces bromeaba pesado. Y todo iba bien mientras él hacía la broma. Pero cuando le hacían a él la broma, entonces él no aguantaba. Se enojaba y empezaba a maldecir y empezaba a regañar y todo eso, porque él no aguantaba que le hicieran una broma.
Entonces todos que ya lo conocían, de plano le decían: no ande bromeando conmigo, porque vos no aguantás. No aguantás cuando te hace uno una broma y te enojas. Vaya. Así hay mucha gente. Pero Dios realmente conoce nuestra capacidad de soportar una prueba. Y lo más interesante de ese pasaje es que dice que no solamente te pone una carga que puedes llevar, sino que juntamente con la prueba también te da la salida para que puedas soportarlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, yo estoy viendo, hermano, la palabra y la escritura, y entonces debemos darnos cuenta que Dios tiene la salida para nosotros en la prueba. Dios la tiene. Él es el único. Esa salida no siempre es una puerta abierta para la solución del problema. Muchas veces esa salida es que está formando nuestro carácter, está formando nuestra vida, y nos va a dejar el tiempo suficiente para que nuestro carácter se forme, para que nuestra vida se vaya formando. Pero nos va a dar también, obviamente, la paciencia que necesitamos para soportar la prueba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, mire pues, veamos otro detalle. Por favor, acompáñenme a otro detalle aquí. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. El apóstol Pablo en Romanos se une al mismo sentir del apóstol Santiago, que parece ser que habían entendido que había una línea de desarrollo cuando somos probados. Hay una línea de desarrollo. Y entonces el apóstol Pablo la amplía un poco más. Romanos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Mire esto, mire este pasaje, hermano. Y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, otra vez, usa la misma palabra que el apóstol Santiago, sabiendo que, dice Santiago, que la prueba produce paciencia. Mire lo que dice el apóstol Pablo: sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Están conectados, están en el mismo espíritu. Santiago el apóstol y Pablo el apóstol y Pedro también, más adelante lo vamos a ver, están conectados en una misma línea de desarrollo de la fe. Y dicen: la prueba produce paciencia. Pablo dice: la tribulación produce paciencia. Pero agrega el apóstol Pablo dos cosas más. Y dice, sigamos leyendo: la tribulación, verso 3, la tribulación produce paciencia. Verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero ojo aquí, ojo aquí. La palabra prueba aquí en el griego en realidad se traduce como carácter. Oiga, se traduce como carácter. En otras palabras, la prueba produce paciencia y la paciencia forma el carácter, forma tu carácter y mi carácter. Note por favor. Entonces el apóstol Pablo agrega dos elementos más. Uno es el carácter, la prueba, y otra es la esperanza. Esa la vamos a dejar al final. Pero note por favor, hermano, que el carácter es un elemento importante en la vida del cristiano. Porque el carácter es lo que hace o vuelve firme a una persona. Por ejemplo, un soldado
puede estar vestido con el mismo uniforme uno que otro. Pero la diferencia entre un soldado y el otro no necesariamente es el uniforme, sino el carácter y la experiencia que ya tiene uno del otro. Un soldado experimentado no enfrenta la batalla y la guerra de la misma manera que un soldado recién alistado en el ejército. No lo enfrenta igual, aunque tengan el mismo uniforme, aunque tengan el mismo rango, no lo enfrentan igual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El rango es el mismo, el uniforme es el mismo, la posición es la misma, pero la experiencia y el carácter de uno es diferente al del otro. Por ejemplo, un capitán que sabe el carácter de uno de sus soldados, sabe que éste va a resistir en medio de la batalla, mientras que el otro es muy probable que salga corriendo cuando oiga los balazos venir. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? El carácter. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? El carácter es la diferencia. Entonces Pablo está aludiendo que un buen desarrollo de la fe en la vida de un cristiano primero produce paciencia, capacidad de soportar. Segundo, desarrolla el carácter, capacidad de enfrentar algo, capacidad de actuar de manera adecuada. Por ejemplo, hay gente que ante un agravio, ante una ofensa, reaccionan diferentes. Puede ser el mismo agravio, pero uno se pone a pelear al igual que otro en el agravio y otro puede reaccionar callado, maduro y aún más todavía. Algunos pueden reaccionar como la Biblia dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Pero eso solo lo hace uno que tiene carácter, uno que tiene templanza, que tiene dominio propio en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, la fe se desarrolla y produce paciencia, capacidad de soportar. Pero si la paciencia sigue desarrollándose, produce carácter, firmeza en poder, hermano, en poder enfrentar las diferentes dificultades. Un enfrentamiento maduro de las circunstancias que estamos viviendo o de las pruebas que estamos pasando. Eso permite, hermano, eso permite las pruebas que estamos viviendo. Por eso la necesidad de que nosotros pasemos las pruebas, pero pasemos aprobados al otro lado, habiéndose formado una faceta del carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted recuerda que la meta del cristiano es que el Cristo se forme en nosotros, el carácter de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir, dice la Escritura, el mismo sentir de Cristo en vosotros, el carácter de Cristo, la mente de Cristo en nosotros. ¿Cómo se va haciendo todo eso? ¿Cómo se va formando Dios en nuestra vida? Se va formando por las diversas pruebas que vamos enfrentando en nuestra vida. Se va enfrentando. Un médico recién puesto en emergencia
todavía se asusta en emergencia. Pero un médico con experiencia ya no tiene problemas para enfrentar algunas emergencias, hermano, que hay médicos, ha sucedido, médicos, enfermeras que por la falta de experiencia han caído también desmayados ante una emergencia tan fuerte, tan dura, tan complicada. Pero un médico de experiencia no le sucede eso. Sabe cómo actuar, sabe cómo desarrollar su trabajo, sabe cómo enfrentar la emergencia. Hermano, cuando usted y yo tenemos el carácter formado de Dios, hermano, logramos desarrollar o enfrentar las necesidades que vienen con carácter de fe y con paciencia y con la templanza suficiente para no salir huyendo ni murmurar contra Dios, sino esperando que Dios obre en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Amén, hermano. Carácter. El carácter es sumamente importante. Bueno, sigamos un poquito más. Acompáñenme a Romanos otra vez. Romanos capítulo 5, verso 3, en el verso 4. Aleluya. En el verso 4 está la otra parte que el apóstol Pablo añade al desarrollo de la fe. Y dice, verso 4, y la paciencia prueba. Le dije que esa palabra prueba significa carácter en realidad. Y la prueba, esperanza. Oiga esto, la meta de las adversidades o de las pruebas que vienen a nuestra vida es desarrollar nuestra fe hasta que llegue a la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque la esperanza podemos definirla, hermano. La esperanza se puede definir como la expectativa y la confianza del cumplimiento de lo que Dios ha prometido en el futuro. Eso podríamos decir que es esperanza. La expectativa y confianza del cumplimiento futuro de las promesas de Dios. Eso es esperanza. Ahora, cuando llegamos a esa esperanza, entonces, hermano, el presente hasta pierde un tanto relevancia y gana relevancia el futuro, en el sentido de que nuestra meta ya no es tan corta como el hoy, sino que nuestra meta es larga como el futuro. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, casi siempre estamos pensando en el hoy y cómo salgo de este problema, y cómo salgo de esta situación, y cómo salgo de esta deuda, y cómo salgo de esta enfermedad, y cómo salgo de esta crisis que estoy. Eso es lo que uno desea y tiene que tener fe para eso. Pero cuando la fe se ha desarrollado en nuestra vida, no solamente te da Dios la paciencia para soportarlo, el carácter para enfrentarlo, sino la esperanza para ver hacia el futuro, dejar de ver tanto el presente y empezar a ver el futuro como la meta más importante para nuestra vida. Por eso usted va a encontrar gente que, aunque están enfermas y están graves, los encuentra unos sonrientes y los encuentra como llenos de fe. Los encuentra, mire, la gente los visita para ir a animarlos y sale uno animado más bien.
¿Por qué? ¿Sabe por qué sale así? Porque su fe se desarrolló y llegó a ser su fe, llegó a ser esperanza. Entonces dejan de pensar en el hoy. Oigan lo que estoy diciendo, por favor. Dejan de pensar en el hoy y están pensando en el mañana. Por eso es que de ese calibre le pueden decir a uno: mire, si el Señor me quiere llevar, me voy. Y si el Señor me quiere dejar, pues me quedo. Pero lo que Dios decida, yo sé que estoy en las manos del Señor. ¿Sabe qué es eso? Esperanza. Esa ya no es fe, esa es esperanza. Esa es que la esperanza se desarrolló, la fe se desarrolló y llegó a ser una esperanza futura. Entonces deja de pensar uno en el hoy y empieza a pensar en el mañana, en el futuro, sabiendo que en Dios está segura su alma y su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso, note, ¿por qué son tan importantes las pruebas en el cristiano? ¿Por qué son tan importantes las diversas pruebas? Porque el fin de las pruebas es desarrollar nuestra fe hasta que llegue a la meta final, que es la esperanza, con el propósito de estar listos para cuando el Señor venga. Pero note cuatro pasos, cuatro etapas de desarrollo. La fe produce paciencia. La paciencia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya. Veamos un pasaje. Fíjese que el apóstol Pedro está en conexión y de acuerdo con lo del apóstol Pablo y con lo del apóstol Santiago. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Aleluya. Mire lo que dice este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos otra vez en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, las diversas pruebas que el apóstol Pedro está hablando tienen una meta. La meta es que seamos hallados, nuestra posición firme sea hallada en alabanza y gloria cuando el Señor aparezca. El futuro, la esperanza. Algunos le llaman a la venida del Señor a recoger a su pueblo, le llaman la bienaventurada esperanza. Así se le llama. O la esperanza bienaventurada. La esperanza que todo creyente debe de tener en estar esperando al Señor, de tal manera que las pruebas, las diversas pruebas que estamos viviendo, no son nada comparado con la esperanza que yo tengo que Cristo venga. Pero solo se puede lograr eso cuando nuestra fe se desarrolla en las diversas pruebas que vivimos. Entonces, cada prueba que usted y yo pasamos, hermano, tiene el propósito de desarrollar nuestra fe. En parte, puede tener muchos otros propósitos, pero en parte, la prueba está buscando desarrollar nuestra fe en paciencia. Que la paciencia
forme nuestro carácter y que nuestro carácter forme o produzca la capacidad de esperar en el Señor para cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera, hermano, se está desarrollando nuestra fe. Por eso es que algunos escritores, el apóstol Pablo, alégrense porque estamos pasando por diversas pruebas. Gócense, dice Santiago, porque están pasando diversas pruebas. El apóstol Pedro dice ahorita, alégrense aunque estemos pasando por dificultades. Porque la prueba de vuestra fe se prueba como el oro, dice. Se prueba con fuego. Usted sabe que el fuego tiene capacidades de derretir inclusive cualquier cosa. El crisol, la hornaza, hermano, tienen capacidades de derretir metales, por muy duros que sean, los derrite el fuego a altas temperaturas, se derrite. Y el apóstol Pedro está usando, hermano, que las pruebas son el fuego que prueba nuestra fe. Pero una vez derretido, se ha dado cuenta que cualquier metal, ya sea por valioso o por sólido, por duro que sea, el fuego lo derrite y entonces pueden crear figuras con ese metal. Hacen joyas, pueden hacer con el hierro, por ejemplo, pueden hacer puentes, pueden hacer de todo, pero tuvieron que fundirlo para poderle dar forma. ¿Sí me suena? Hay que fundirlo para poderle dar forma, para poderle. Oiga, hermano, usted y yo necesitamos que nos fundan. Aleluya. Nos tienen que fundir para darnos forma. Por eso es necesario el fuego de la prueba, porque la prueba funde nuestra vida, pero le da forma a la vida de Cristo en nosotros. Se produce el carácter y por último se produce la esperanza. Voy a terminar en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Yo no sé qué tipo de prueba usted esté pasando hoy en día. No sé las que se están dando a nivel mundial, pero obviamente cada familia, cada persona pasa su propio tipo de prueba. Y si te están pasando por el crisol, es porque te están dando forma, es porque te están formando el carácter de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 8 dice la escritura: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este pasaje me sirvió para el tema fe, amor y esperanza. Y me gustó este verso porque hace ver la fe, incluyendo ahí el amor y la esperanza, la hace ver como una armadura para el creyente. Eso quiere decir, hermano, que si la fe, la paciencia, la esperanza y el carácter son formados en nuestra vida, eso se vuelve una armadura para nosotros. Se vuelve una armadura en Dios, se vuelve una armadura impenetrable. No hay arma forjada que pueda penetrar una armadura formada con esos elementos. No hay una armadura,
hermano, no hay un arma, perdón, que pueda destruir una armadura como esta en un cristiano. No hay. Podrán venir cientos y miles de pruebas a su vida, pero la fe y la esperanza no van a permitir que el creyente caiga y sea destruido, sino que van a permitir que esté firme en el día de la prueba, y habiendo acabado todo, habiendo acabado el día malo, estemos firmes para el Dios de los cielos. Muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿y por qué tanta prueba? ¿Por qué tantas? Señor, ¿y todavía no estoy listo? Pues quizás todavía no. Si mientras estemos aquí en la tierra nos van a seguir formando hasta que Dios venga por nosotros, hasta que demos la talla, hasta que demos el nivel, hasta que demos la estatura del varón perfecto. Dios está formando nuestra vida, hermano. Por eso tanto Santiago como Pablo como Pedro llaman a que en medio de la prueba nos gocemos y nos alegremos. ¿Cómo podemos hacer eso? Poniendo nuestra mirada en el final del camino. Esa, diría yo, mire, eso es lo que entiendo yo ahorita. Ponga su mirada en el final del camino. Por supuesto en Cristo, ¿cómo no? En Cristo y en el final del camino para el creyente verdadero. ¿Cuál es el final del camino para el creyente verdadero? Es que Cristo venga por nosotros y nos meta a la eternidad para disfrutar todo lo que Dios nos prometió a través de su palabra. Que lo creímos por fe, pero lo disfrutaremos con la esperanza allá en el Señor. Por eso el Señor, inclusive del Señor Jesús, se dice que cuando el Señor estuvo en la prueba estuvo sufriendo la cruz del Calvario, la Biblia dice que la soportó porque puso su mirada en el galardón que Dios tenía. Puso su mirada en el premio que Dios tenía para la humanidad y para Él mismo. Pudo soportar todas las pruebas porque puso en esperanza lo que Dios le había prometido. Así que yo quiero invitarte esta noche, hermano. Yo quiero invitarle a que si está pasando por dificultades, si está pasando por pruebas, si está pasando por diferentes situaciones en su vida, hoy es una buena noche para decirle al Señor, en lugar de renegar por las pruebas, en lugar de murmurar por las pruebas, en lugar de decirle: Señor, ya no aguanto, mire, digámosle: Señor, sigue desarrollando mi fe. Señor, desarrolla mi fe. Convierte mi fe o produce de mi fe paciencia, carácter y esperanza para poder recibir lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. ¿Quiere levantar un momento sus manos? Mis hermanos que están allá en su casa, prepare su corazón para que oremos un momento. Dediquemos un tiempo de nuestra vida a la oración esta noche. Y si estás pasando por pruebas, trae tus pruebas a los pies del Señor. Dios no va a detener su prueba hasta que cumpla su propósito en nuestra vida. Así que si estás pasando por prueba, hermano, pongámoslas delante del Señor esta noche. Tome la posición que usted quiera, allá en casa como aquí en la iglesia.
tome la posición que usted quiera. Si usted quiere postrarse, si usted quiere arrodillarse, si usted quiere levantar sus manos, como el Espíritu del Señor, como el Espíritu del Señor te motive. Así ábrele tu corazón a Dios hoy. Oh, bendito Dios. Venimos a tu altar, Señor. Venimos a tu presencia, oh Padre. Reconociendo que no podríamos cruzar ni una sola prueba si no fuera por tu misericordia. Oh, bendito Salvador. Aquí está nuestro corazón, Señor. Aquí está nuestra vida. Necesitados de tu presencia. Necesitados de tu gracia. Necesitados de tu amor. Pero ciertamente, Señor, sabemos que la tribulación produce paciencia. Y que ninguna prueba que ha venido sobre nuestra vida no es más pesada de lo que podamos soportar. Y además, así como envía la prueba, así da Dios la salida para poder soportar cualquier prueba. Oh, mi Dios, mira tu pueblo, Señor, mira tu iglesia, mira tus hijos, Señor, peleando batallas, sobrellevando las cargas, sufriendo necesidades. Oramos esta noche, Señor, para que tú envíes esa salida para tu pueblo. Envíes la capacidad de tener la fe para poder soportar el día malo. Y siendo puesta a prueba nuestra fe, produzcamos paciencia, carácter y esperanza en nuestra vida. En el nombre de Jesús, forma un carácter templado de tus hijos. Forma un carácter templado de nuestras almas. Forma el carácter de Cristo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Esta noche, Señor, nos unimos en oración, en clamor por todas las necesidades de tu pueblo, llevando, Señor, a cada uno de ellos hasta tu presencia, hasta tu altar. Y tú puedes sobrar para nuestro bien. Todas las cosas sirven para bien a los que te aman, Señor.
todas las cosas son transformadas para nuestro bien. Aquellos que te aman, Dios, aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Padre, bendice a tu pueblo en este lugar, aquí en la iglesia, y bendice a tu pueblo que está viendo, Señor, este mensaje y que se une esta noche en oración. Oh, en el nombre de Jesucristo, creemos en tu palabra, confiamos en tus promesas. Danos la capacidad de creer en ti y confiar en las promesas eternas que nos has dejado, Señor. Levanta al débil, levanta al caído, levanta al frustrado, al debilitado, levántalo, Señor, con tu fuerza. En el nombre de Jesús. Así levantamos esta noche nuestro clamor. Nos unimos, Señor, como un solo cuerpo. Y presentamos cada familia, Señor, cada hogar en tus manos poderosas. Oh Cristo de la gloria. Señor, venimos a interceder por aquellos que están enfermos. Diversidad de enfermedades han aparecido, Señor, aún en medio de tu pueblo, Señor. Oramos, Padre, por la vida de Sandra y Anira, por el hermano de Elsa Castellón, Señor, por Maritza Jiménez, por Ofrali Ordóñez, por Eduardo Sánchez, Señor, y toda enfermedad de cáncer, Señor amado. En la vida de Lidia López también, Señor, toda enfermedad que esté afectando sus vidas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de la salud, de la integridad física, Señor, de Juan Rodríguez, de Jerónima Chos, de Alfonso Tito, Señor, de Adán Montes y Francisco Cruz, quienes están enfermos, Señor. Pero para ti no hay nada imposible. La sangre de Jesucristo tiene poder y puede sanar toda enfermedad también, Señor, en el alma y en el cuerpo. Incluimos, Señor, en esta oración la vida de Mariana Cooks, hermana Lupita, Señor, la ponemos en tus manos. Obra, Señor, con sanidad, obra con milagros, que puedan dar testimonio, Señor, de que han sido sanadas sus vidas por el poder de Jesucristo. Oh, sí, mi Dios, muévete en medio nuestro y en medio de tus hijos allá en los hogares. Tu espíritu fluya como un río trayendo sanidad, fortaleza, Señor. Trae fortaleza a la vida de Lidia Chos. Oh, pon tu mano de sanidad, de fuerza. En el nombre de Jesús no hay nada imposible para ti, Señor. Creemos en tu verdad, creemos en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, hay necesidades en las familias.
Hay familias que están clamando por un milagro en su vida, Señor. Y esta noche tu palabra llega hasta sus vidas. Desarrolla su fe, desarrolla su esperanza. Oramos por la familia Bellman. Oramos por la familia Rodríguez Lara, Señor. Haz un milagro en esas familias. Haz un milagro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la vida de mi hermana Keiri Bardales, por su sanidad completa, Señor. Que toda enfermedad, Dios eterno, pueda ser sanada por tu poderosa mano. Así, Señor, también por su trámite legal, por su permiso de migración, Dios eterno. En ti hay poder, Señor. Tú eres nuestro abogado, nuestro juez. Tú eres, mi Dios, el que resuelves todos los casos de nuestra vida. Oh, sí, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos en oración, nos levantamos en clamor, nos levantamos, Señor, intercediendo por aquellos que no han podido venir hoy, Señor, pero que tú conoces su necesidad. Oramos por la vida de Jaciel Herrera, por Alejandra Rodríguez, por Cecilia Mosquera, por la vida de Misericordia Panamá, por Norma Serna. Señor, envía una palabra de bendición a sus vidas. Y según la necesidad que estén viviendo, Señor, suple conforme tus riquezas en gloria. Muévete con poder, Señor, en sus vidas. Señor, alcanza sus vidas con salvación y vida eterna. Y suple toda necesidad en los hogares. Por la vida de Stephanie y Byron de la O, Señor. Los ponemos delante de tu trono, Señor. Obra, Señor, obra, alcánzalos. Oramos por Edwin Javier Rodríguez, por Marisela Chag. Oh, mi Rey, ¿qué hay, Señor, de imposible para ti, Señor? No hay nada imposible. Y para el que puede creer, todas las cosas son posibles. Así, Señor, levantamos nuestra oración. Así, Señor, levantamos cada petición de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, da la fe, da la esperanza, da la seguridad, Señor, de que tú vas a obrar, que tú obrarás a nuestro favor, Señor. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a los jóvenes, bendecimos a los matrimonios, bendecimos a los niños. Señor, bendice, prospera, envía, Señor, tu buena palabra y tu espíritu para que obre en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los hombres y mujeres de oración. Gracias por los que interceden. Gracias por los que están dispuestos a orar, Señor. Aún también levantamos sus vidas delante de ti, Señor, por toda necesidad en sus almas. Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo oramos, dando
teniendo fe, Señor, de que tú vas a actuar en nuestra vida, Señor, creyendo con todo nuestro corazón que el Dios que ha prometido seguirá obrando a nuestro favor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Le damos gracias un momento al Señor. Padre, gracias. Gracias por oír nuestra oración. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor, bendice a tu pueblo y recibe, Señor, nuestra gratitud con todo nuestro corazón. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Se anima a darle un aplauso allá en casa. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén y amén.